Vamos entonces a dar inicio formalmente a nuestro segundo webinar de socialización de buenas prácticas docentes universitarias. Les saluda María Alejandra Torres, jefa de la Oficina de Calidad Educativa, que ha tenido el rol de acompañar este proceso por segundo año consecutivo. Y para dar inicio a un espacio de diálogo e intercambio de buenas prácticas, voy a darle la palabra a nuestra vicerrectora para que pueda dar las palabras de inicio del evento. Ahora, no sé por qué. Hola, buenas tardes. No sé por qué no me dejaba poner el audio ni el video. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Un gusto poder compartir este espacio que nos ayuda a repensarnos como docentes, a reinventarnos, ¿no? como docentes, ¿no? Como decía María Alejandra, es el segundo webinar, es la segunda edición que desde la universidad, en específico desde la Oficina de Calidad Educativa, se promueve este espacio para recoger buenas prácticas y también para socializarlas. Sin lugar a dudas, como universidad, una de nuestros mayores preocupaciones tiene que ver con la mejora de calidad educativa continua, ¿no? Cómo efectivamente cada vez nos vamos pensando desde los nuevos contextos, ¿no? Cómo nos vamos pensando desde los nuevos perfiles de estudiantes que llegan y cómo nos vamos pensando en el ser docentes, ¿no? Y acompañar procesos de formación en estos nuevos contextos que son cambiantes, ¿no? Y efectivamente las prácticas de innovación docente nos ayudan a poder ir implementando mecanismos que para adaptar nuestras prácticas docentes a estos contextos cambiantes, ¿no? Y también estas experiencias de innovación docente nos ayudan a pensar en cómo promover la participación de los estudiantes en sus propios procesos de aprendizaje y también en cómo irles formando en ciudadanos responsables, ¿no? Éticos también en sus procesos de aprendizaje, ¿no? Por ello, también quiero agradecer desde ahora a los docentes que han participado en esta convocatoria para recoger sus buenas prácticas y que, por lo tanto, se decidieron a inventar y experimentar en sus aulas diferentes estrategias, ¿no? Es una buena noticia también que entre los docentes que participan son de nuestras diversas facultades, incluso ahora también se han unido en esta segunda edición los docentes del Centro de Idiomas, lo cual creo que también enriquece el espacio y nos hace también pensar en diferentes asignaturas, en diferentes aprendizajes en los cuales efectivamente podemos implementar metodologías novedosas para el proceso de aprendizaje de los estudiantes y de las estudiantes. Es una preocupación, ¿no? Y cuando pensamos desde el vicerrectorado académico cómo acompañar a los docentes en su formación como docentes, cómo poder evaluar a los docentes en su desempeño como docentes, ¿no? Para poder efectivamente acompañar nuestros procesos de formación. Es una de nuestras preocupaciones es cómo poder impulsar este tipo de experiencias y cómo poder impulsar también estos espacios en los que nos escuchemos, en los que compartamos prácticas, experiencias y podamos ir viendo qué funciona, qué no funciona y que vayamos juntos también creando unos procesos de mejora continua en nuestro trabajo de enseñanza, ¿no? Entonces, creo que este camino que llevamos, que también
la pandemia, ¿no? La experiencia de la pandemia nos impulsó mucho porque efectivamente nos obligó a cambiar y a repensar nuestras formas de acompañar los procesos formativos de nuestros estudiantes. Bueno, pues tenemos que seguir pensando cómo continuar en este proceso para fortalecer estos aspectos dentro de la universidad, ¿no? Y esa es, bueno, una de nuestras preocupaciones efectivamente desde el vicerrectorado, desde la Oficina de Calidad Educativa, ¿no? Cómo ir promoviendo la formación, cómo ir promoviendo las experiencias de innovación docente, cómo ir compartiendo entre nosotros y también con otras universidades, ¿no? Con la experiencia incluso de otros países, ¿no? Que puedan ayudarnos efectivamente a ser una universidad de vanguardia también en los modelos de aprendizaje y en los modelos educativos, ¿no? Ahora también en este proceso que estamos haciendo en la universidad de repensarnos, de pensar y de reformular los planes de estudio en los modelos de competencias, ¿no? El modelo por competencias es también una preocupación, cómo efectivamente vamos haciendo esto desde los docentes, acompañados por los docentes, ¿no? De tal manera que podamos también que este cambio de modalidad de planes de estudio por objetivos a planes de estudio por competencias no solo sea recogido en los documentos, sino que efectivamente después pueda hacerse vida en la universidad, en las aulas, ¿no? Y además, en este contexto también, en este semestre que también estamos regresando a la presencialidad, creo que es un buen contexto para volvernos a repensar otra vez, ¿no? Y que efectivamente como las herramientas que hemos utilizado, que hemos incorporado en nuestras aulas durante estos años en los que hemos estado en virtualidad, cómo no las olvidamos, sino que cómo las vamos llevando también a este espacio a través de presencialidad que tenemos, ¿no? Cómo efectivamente lo que hemos aprendido en estos 2 años y medio en los que hemos estado sobre todo en virtualidad y con todo lo que nos ha obligado eso a formarnos, a pensarnos, a reflexionarnos, no lo perdemos ahora que volvamos a la presencialidad y es más, ¿no? Nos ayuda efectivamente a que esta innovación a lo mejor que nos vino impuesta por el hecho de tener que cambiar la modalidad presencial a la modalidad virtual, ¿no? Que en muchos casos nos obligó a tener que inventar nuevos mecanismos para acompañar los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes, no se queden en el olvido, sino que efectivamente nos impulsen a tener un mayor dinamismo en nuestras prácticas docentes, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de todo esto también quiero agradecer volver a agradecer a los docentes por el deseo de innovar en las aulas y también el deseo de reflexionar sobre ello, ¿no? Porque también la experiencia de las buenas prácticas y por eso también que hemos impulsado los talleres de recogida de las buenas prácticas y este webinar para poderla compartir, ¿no? Porque efectivamente lo que queremos también es impulsar procesos en donde experimentemos, nos evaluemos, y saquemos aprendizajes nosotros mismos también de la experiencia que vamos a tener en el aula, ¿no? Entonces, agradecer también a los docentes que van a participar y que nos van a exponer su práctica también por atreverse a ello, ¿no? A efectivamente también evaluarse, ¿no? Los aspectos positivos, los aspectos a mejorar y quererlos compartir con nosotros, ¿no? Y también, bueno, desde el vicerrectorado les quiero animar a los docentes que están aquí, a las docentes que están participando y que todavía no han tenido la experiencia de implementar o de recoger las buenas prácticas que ya implementan en el aula, ¿no? Que nos animemos a ir efectivamente aplicando y recogiendo las prácticas que tenemos en el aula, ¿no? Como buenas prácticas, ¿no? Para que efectivamente nos ayuden y nos vayamos ayudando todos en el proceso de ser docentes, que sin duda es un proceso el cual nos vamos, o que van creando y recreando
todos los semestres, ¿no? Entonces, bueno, sin más, agradecer a los docentes, agradecerles por su participación y también, bueno, agradecer al equipo de la OCE, que es quien viene impulsando y trabajando esto en lo cotidiano, que también implica una ardua tarea. Entonces, sin más, bueno, pues escuchémonos, conversemos y compartamos de tal manera que podamos continuar en este proceso de mejora de la calidad educativa para el beneficio de nuestros estudiantes, de nuestras estudiantes, ¿no? Y finalmente también para el beneficio del país, que tendrá mejores profesionales y profesionales que sean también responsables de su propio desarrollo. Sin más, muchas gracias y adelante con el compartir de las experiencias. Muchas gracias, Isabel, por las palabras de bienvenida. Una vez más, le damos la bienvenida a los docentes que se han sumado en los últimos minutos y a partir de este momento explico la dinámica de la socialización de las buenas prácticas. Vamos a tener dos bloques. Un primer bloque donde se van a estar socializando las 3 primeras prácticas y se va a abrir un espacio de preguntas para poder reflexionar juntos sobre los aprendizajes, las lecciones aprendidas y sobre todo que podamos empezar a construir aprendizajes de manera interinstitucional, institucional, a partir de las reflexiones que puedan ir saliendo. Y luego tendremos un segundo bloque donde se presentarán el resto de las experiencias. Entonces, para dar inicio, le voy a dar la palabra a la profesora Josephine Tabolara, del Centro de Idiomas, y también es profesora de nuestra Escuela de Educación, que nos va a socializar la buena práctica impulsando la competencia de comunicación oral a través del trabajo colaborativo. Y un especial agradecimiento a Josephine, porque Josephine está en España y ahorita yo creo que ya son las 1 de la madrugada del lado donde se encuentra. Bienvenida, Josephine. Muchas gracias. Muchas gracias, María Alejandra. Vamos a esperar que Carolina me ponga el PPT para poder iniciar. Bueno, ya se está proyectando. Este es un curso de inglés. Yo estaba enseñando inglés en el Centro de Idiomas y mi curso, este artículo se sustenta en la ejecución del curso de inglés Elementary 2, Grupo A, que se dictó en el Centro de Idiomas de la universidad en el segundo semestre del año 2021. Presenta la experiencia de 4 sesiones síncronas correspondientes a la unidad 10 del curso. Esta unidad se dictó durante las semanas 9 y 10 en el contexto del tema cómo nuestras vidas han cambiado en los últimos 70 años debido a los avances científicos tecnológicos de hoy en día. El curso Elementary 2 se dio en un contexto 100% virtual y los contenidos del curso se presentan en el aula virtual. Todos ellos incluyen todas actividades síncronas y asíncronas. Siguiente, por favor. Ok, como les decía, todos los contenidos del curso se presentaron en el aula virtual, incluyendo las actividades síncronas y asíncronas. La siguiente, por favor. Ok. En la primera semana hay que decir que los cursos se puede cubrir la unidad en 2 semanas. En la primera semana se revisan contenidos de vocabulario y gramática, se practican formas gramaticales, se realizan ejercicios, todo más o menos concentrado en la presentación de la gramática y el vocabulario. Y se ofrece retroalimentación y se clarifican dudas de las tareas que se han presentado. En la segunda semana también se brinda algo de retroalimentación y se pone énfasis en la producción espontánea del lenguaje. Se practican diálogos, se formulan comentarios, se hacen juegos. El objetivo general de todas las unidades es motivar a los estudiantes para que se comprometan a desarrollar las actividades planteadas en el aula virtual.
mientras que el objetivo específico de la unidad 10 consistió en conocer y utilizar el presente perfecto en oraciones positivas, negativas y preguntas. Utilizar los tiempos verbales ya aprendidos, como el presente y el pasado, en oraciones positivas, negativas y preguntas, y utilizar el verbo modal will para las proyecciones a futuro. Todo esto en el contexto de la ciencia y los avances científicos y tecnológicos. Gracias. En este marco, el docente debe concebirse como un guía y retroalimentador efectivo. El guía se trata de un guía que practique la escucha activa, prestando total atención a las comunicaciones con los alumnos, reflexionando antes de responder y reconociendo el lado emocional en cada situación. Cuando pensamos en un retroalimentador efectivo, nos referimos a un docente que resuelve con claridad e inmediatez las dificultades que puedan surgir en el aprendizaje. Y tratamos de ser constructivos, esquemáticos, describiendo las tareas, digamos, por escrito que se necesitan lograr y siendo oportunos en nuestra retroalimentación. Gracias. Y así. Una semana antes de iniciar con la unidad, 10, aquí dice 9, pero era la 10, sostuve una conversación con la delegada del curso, quien me informó que los alumnos no se sentían cómodos con las presentaciones de la unidad. Los alumnos se sentían desorientados porque la presentación se hacía enteramente en inglés. Y los estudiantes manifestaron que no entendían de qué trataba la unidad, que no conocían el significado de algunas palabras, que no entendían la lectura que hacían los compañeros, que se les hacía difícil diferenciar e identificar las palabras, porque en las frases y oraciones las palabras están hiladas de tal manera que se les hacía difícil identificarlas o entenderlas. La explicación de tareas era demasiado breve, no había suficientes ejemplos y no había tiempo para preguntas. Por lo tanto, decidimos con la delegada que los estudiantes leerían la presentación en inglés y traducirían al castellano lo que no se entendía. Asimismo, se revisarían con detalle las actividades y tareas, dando tiempo para preguntas. De este modo, cumpliríamos con el objetivo general de todas las unidades del curso, que consiste en motivar a los estudiantes para realmente comprometerlos con las actividades planteadas en el aula virtual. Siguiente. Yo presenté un cuadro en la sesión 9A, que fue la primera sesión síncrona. Presenté un cuadro con preguntas para que los alumnos lo utilicen como guía para entrevistar a sus familiares. Entonces se les pedía a los alumnos que hicieran preguntas como: ¿alguna vez has utilizado el celular para llamar? ¿Alguna vez has hecho compras en línea? ¿Alguna vez has usado la navegación satelital para orientarte y en lugar de un mapa físico? ¿Alguna vez has usado un aplicativo para escuchar música en lugar de usar la radio? Y se les pidió que ellos hicieran estas preguntas a sus abuelos, a sus tíos, a sus primos, a sus sobrinos, en fin. Luego se les pidió a los alumnos que una vez que tuvieran estas entrevistas realizadas, en donde ellos iban a utilizar un cuadro como guía, ¿no? con las preguntas formuladas, ellos iban a intercambiar los resultados de sus respuestas obtenidas en las entrevistas con sus compañeros. Entonces se trabajó en salas y en parejas, y los alumnos intentaron desarrollar un diálogo en donde comentaban sus hallazgos. Esto se les explicó que iba a pasar a la siguiente clase en la reunión síncrona de la 9B. Se trabajó en salas, ¿no? Los alumnos revisaron la actividad, entrevistas a sus familiares, se les ofreció la respectiva retroalimentación y luego pasaron a trabajar en diálogo, en el diálogo que iba a ser presentado en la sesión 10B. ¿No? También se les explicó que había un panel de evaluadores y que ellos tenían que leer las indicaciones sobre los criterios a evaluar en el aula virtual.
En la sección 10A tuvimos también algunos pequeños inconvenientes. El primero fue que yo había dicho que los estudiantes iban a grabar su entrevista, pero en realidad no sucedió así porque no se necesitaron grabar las entrevistas porque se pudo grabar la sesión durante la sesión síncrona, de modo que los alumnos ya no tuvieron que subir la grabación. Y ellos, bueno, se suponía que ya habían leído su panel de expertos y que cada uno tenía claro los criterios a evaluar. Y los especialistas debían de comentar la entrevista y mencionar algo del criterio. Cuando sucedieron las entrevistas, por ejemplo, los alumnos tenían 7 minutos para hacer su entrevista y luego tenían que entrar el panel de expertos y un alumno iba a comentar la gramática, otro la pronunciación y otro la conectividad a Internet. Pero la entrevista iba demasiado rápido y era muy difícil identificar las palabras, frases y oraciones que estaban equivocadas. Intentamos hacer varias veces, pero los estudiantes no lograron captar los errores durante la entrevista. Esto no se habían podido interiorizar las pautas también para hablar de cada uno de los criterios. Entonces los alumnos decían, la entrevista estuvo bien o la entrevista estuvo más o menos, pero no había forma de comprobar si habían detectado errores o dificultades precisas. Entonces esto me preocupó, pero no fui capaz de resolverlo hasta la siguiente sesión síncrona de esta semana. En la sección 10B, siguiente diapositiva, tuve un problema de Internet en esa sesión y yo no pude, me vi impedida de entrar a mi clase. Tuve que comunicarme con la delegada, explicarle lo que sucedía, pero como la sesión ya estaba planificada, decidimos continuar con la planificación. Pero le di un par de instrucciones a la delegada y le dije, por favor, graba la sesión y súbela al aula virtual en nuestra carpeta de grabaciones. Y luego, por favor, cuando los estudiantes realicen el diálogo, en donde cometen los hallazgos, que los estudiantes realicen el diálogo que tienen planificado para hacer en esa sesión, pero que no realicen el panel de expertos. Porque yo iba a remodelar la tarea explicando que íbamos a utilizar las grabaciones publicadas en el aula virtual para hacer los comentarios del panel de experto. Entonces, esto permitió que los estudiantes se relajaran, hicieran su diálogo tranquilo, tuvieran más tiempo para hacer el diálogo y luego ellos iban a poder ver las grabaciones y ver y aplicar, digamos, el criterio con más calma de lo que tenían que evaluar. Entonces, los que tuvieron que evaluar pronunciación se tenían que concentrar en cómo las palabras habían sido pronunciadas. Los que tenían que evaluar gramática se pudieron concentrar en los temas gramaticales, y los que evaluaron conectividad, volumen y que si se entendía la grabación o no, pudieron también escuchar las grabaciones varias veces para poder hacer su trabajo de panel de expertos. Y eso funcionó bastante mejor. Siguiente. Entre las lecciones aprendidas, puedo mencionar que la traducción del inglés al castellano fue una cuestión muy positiva, porque los alumnos pudieron entender a fondo lo que se les solicitaba y ellos pudieron formular también preguntas cuando no entendían algo o cuando algo no les quedaba claro, y también para que el mismo profesor o docente pudiera clarificar sus ideas si es que no las había planteado de manera clara. Entonces esto ayudó a todos bastante. Quería mencionar que el docente como guía y retroalimentador efectivo fue algo que esta práctica de buenas prácticas me ayudó mucho a darme cuenta de cuál es el rol del docente y poder formularlo así como lo he formulado en esta exposición. Y luego también mencionar que los imprevistos y dificultades en las sesiones síncronas se lograron superar gracias a las conversaciones entre el profesor y la delegada del curso, y se superaron las fallas técnicas gracias a la planificación efectiva.
es algo que se puede programar muy bien cuando tenemos la educación o la enseñanza virtual. Quería mencionar que la formación continua siempre se trata de seguir trabajando para implementar actividades colaborativas y simultáneas que, bueno, ocurrieron en las sesiones síncronas para fomentar el desarrollo del habla en los estudiantes. Quería agradecerles por la oportunidad de compartir y reflexionar mi práctica con otros docentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Josephine. Gracias a ti, María Alejandra. Muy bien, vamos entonces a la socialización de nuestra segunda buena práctica, que nuestra profesora Marcela Beriche de la Escuela de Educación nos va a estar presentando la experiencia de diseño y elaboración de material impreso que se desarrolló en un curso virtual. Adelante, Marcela, te escuchamos. Muy bien, muchas gracias, María Alejandra. Buenas noches con todos y todas. Me encuentro en la universidad, por ello estoy en una hora todavía de clase. Voy a compartir mi presentación. Por favor, me avisan si se puede visualizar. Perfecto, Marcela. Perfecto. Excelente. Gracias. Muy bien, buenas noches nuevamente con todas y todos. Este título he querido darle diseño y elaboración de material impreso, dado de que corresponde pues a uno de los cursos de la Facultad de Educación o de la Escuela Profesional de Educación. Mi nombre es Marcela Beriche, voy a compartir con ustedes esta experiencia. Bueno, el contexto es en el marco de un curso llamado Práctica Educativa 3, Diseño de Materiales Educativos. Es un curso de especialidad, se desarrolló en el 2021-1, tiene 4 créditos, prácticamente son horas de práctica, un total de 64 horas, y fueron sesiones tanto sincrónicas como asincrónicas. ¿Cuál era el propósito o el objetivo, básicamente en concreto, ¿no? Era que, en mi caso, yo tenía que facilitar a los estudiantes la experiencia en la práctica de la elaboración de material didáctico que les sirva tanto para la enseñanza como para el aprendizaje. Entonces, dado que el tema de material educativo es sumamente amplio y tenía estudiantes de diversos niveles, como inicial, secundaria, y cada quien tenía obviamente intereses diferentes, se tomó la decisión de diseñar cuadernos de trabajo. Dado que el profesional de la educación necesita conocer cómo se producen este tipo de materiales para que cuando esté con sus estudiantes, estos cuadernos sean más pertinentes a una realidad, a un grado, a una sección, a un contexto. Es así que también se toma en cuenta el perfil de egreso de nuestros estudiantes y la línea de investigación. En este caso, el perfil de egreso que se relaciona a este curso es el diseño y evaluación de materiales educativos en distintos formatos para diversas aplicaciones, ¿no? Con una pertinencia pedagógica, psicopedagógica. Y la línea de investigación con la que se relaciona es la educación y el humanismo. Entonces, dado que este es el contexto, bueno, surgió que es claro un problema. Estábamos en un contexto virtual. Entonces, ¿cómo diseñar materiales pertinentes? ¿Qué proceso yo tenía que seguir con los estudiantes para este proceso? Dado que yo tengo expertise en diseñar materiales impresos como lo son cuadernos de trabajo, pero en la virtualidad. Es así que, perdón, voy a eliminar esto. Entonces, es así que se decide, bueno, en este proceso es pues sistematizar la práctica y reflexionar sobre esta experiencia, ¿no? Lo cual fue para mí un reto y también a la vez me ayudó a validar mi propia práctica. Y bueno, aquí está, ¿no? Cómo enseñar a producir textos impresos en un contexto virtual donde no íbamos a imprimir y qué procesos se debían seguir para el aprendizaje, el acompañamiento, la retroalimentación de los estudiantes justamente en este contexto. Entonces, voy a describirles cómo fue esta buena práctica. Bueno, para empezar, me hizo pensar y reflexionar diversas estrategias didácticas que se pusieron en ejecución o se implementaron, ¿no? Al iniciar, pues, las clases se recogieron
los saberes, las expectativas de los estudiantes y los intereses que ellos tenían. Además, en esta clase también se invitaron personas e instituciones especializadas en el diseño y elaboración de material impreso y distribución a mediano o largo, digamos, de largo alcance, tuvimos invitados como especialistas del Ministerio de Educación, del área que diseña material educativo. Invitamos también a editoriales. Tuvimos a la editorial Bruño y tuvimos a la editorial M, ¿no? A sus especialistas, quienes les contaron a los estudiantes y ellos pudieron, digamos, conocer los procesos de diseño, elaboración y validación de materiales impresos, ¿no? Esta era una oportunidad para los alumnos porque no hay cursos sobre ello, digamos, en el medio, no hay quien enseñe, eso prácticamente se aprende en la práctica. Entonces, estas instituciones fueron determinantes porque les enseñaron sus propios procesos, claro, a gran escala. Además, también paralelamente se participó en el COIL, que es el aprendizaje internacional colaborativo en línea. En este caso, tuvimos el intercambio con una docente de la Universidad Ibero Torreón de México, que ella también estaba desarrollando un curso que tenía que ver con materiales educativos. Entonces hicimos intercambio. Ella estuvo con nuestros estudiantes, la docente, con los estudiantes de la universidad, y en 2 oportunidades, en las cuales compartió con ellos sobre el diseño, la forma, el color, teoría del color, justamente para usarlo en producción de material, ¿no? Y a su vez yo estuve con sus estudiantes mexicanas compartiéndoles ese proceso que seguíamos en el diseño y elaboración de material impreso. Además, teníamos que adaptar estas etapas de producción de material impreso, dado de que hay muchos procesos, pero yo tenía que adaptar uno relacionado que se pudiera trabajar desde la virtualidad, pero que también los estudiantes pudieran finalmente tener un material. Y para ello, pues hubieron asesorías individuales, grupales, tuvimos sesiones síncronas, también asíncronas, hubo aprendizaje mediado, hubo un aprendizaje donde, pues, entre pares, entre compañeros, ¿no? Se apoyaban, la teoría de Vygotsky de zona de desarrollo próximo, y finalmente, pues, tuvimos la producción de material impreso. Entonces, estas fueron las estrategias que se siguieron. ¿Cuáles son esos procesos que se usaron? Bueno, aquí yo adapté un proceso de nuestros compatriotas cajamarquinos, Toro y Vázquez. Ellos propusieron unos procesos y lo que hice yo fue adaptarlo, ¿no? Entonces, en un primer momento había que diseñar este material considerando elementos como el contexto, los estudiantes, la edad, si eran de un medio rural, si era de un medio, digamos, de ciudad, etcétera. Intereses, necesidades, especialidad, contenidos, para luego ya pasar al desarrollo del material, previamente con la elaboración de unas matrices donde comenzábamos a diseñar este material desde las competencias, las capacidades que se querían desarrollar y cómo ese material el estudiante lo visionaba. Finalmente, después que se desarrolló ese material impreso, hubieron cuadernos de trabajo para inicial, preciosos, para secundaria en diferentes especialidades, se revisó y se corrigió, ¿no? A través del juicio de expertos, en este caso, bueno, fungí también de experta, dado de que nos encontramos en un contexto así, ¿no? Los estudiantes pudieron elaborar a partir de esas recomendaciones, sugerencias que se les daba, pues su material, y finalmente pues hubo una producción final. Bueno, espero que pueda compartir alguno de estos materiales que, digamos, no tienen nada que envidiar a un cuaderno de trabajo que se pueda comprar de alguna editorial. Los estudiantes fueron muy creativos, incorporaron elementos de investigación, incorporaron elementos para que el estudiante pudiera hacer uso también de las TICs, muy interesante. Muy bien, ¿qué es lo que he aprendido? ¿Qué se ha aprendido? Bueno, hay varias cosas. Aquí yo he colocado 5, digamos, las que considero más importantes, pero hay más, ¿no? No solamente por mi parte, también por los mismos estudiantes. Primero fue que frente a una adversidad como fue el confinamiento, frente a la COVID-19, más que
universidad fue una oportunidad para mí y para los estudiantes, porque se pudo buscar nuevas formas, otras alternativas de enseñanza y aprender en la fe, que fueran tan efectivas como la presencialidad. Además, otra lección es importante incorporar aliados estratégicos como estos especialistas del Ministerio de las Editoriales que ya tienen un camino recorrido y una expertise. Entonces podemos aprovechar de ello justamente en una alianza donde podemos incorporar y potenciar esas competencias que nuestros estudiantes necesitan como productores de material y que puede ser una opción laboral para ellos más adelante. Además, también tuve que asumir la gestión como docente de estos procesos de enseñanza, de aprendizaje de los estudiantes, justamente que asegurara pues la ejecución y sobre todo el logro de los propósitos que se tenía pensado pues para el curso, ¿no? Y además que permitieran desarrollar ese perfil profesional que desde la universidad tenemos previstos. Además, también se elaboró este material impreso, pues siguiendo un proceso que favoreció que los estudiantes contextualizaran sus aprendizajes a una realidad, a unos intereses, a una edad, de acuerdo a su propia especialidad. Y por último, fue cuestionar lo que uno hace, cuestionar lo que los estudiantes también hicieron en el curso de diseño y elaboración de material, ¿no? Y que fue una oportunidad para reflexionar justamente sobre la práctica pedagógica. Muchas gracias con todos. Muchas gracias, Marcela. Agradecemos a Marcela nuevamente por habernos compartido su buena práctica y entonces le estamos dando ahorita la palabra al profesor Daniel Cutián de la carrera de Economía y Gestión Ambiental, que va a estar presentando la experiencia de la simulación como estrategia para desarrollar competencias laborales en el ámbito de la gestión ambiental empresarial. Adelante, Daniel. Buenas noches, muchas gracias, María Alejandra. ¿Pueden ver mi presentación? Se ve perfecto, Daniel. Muchas gracias. Gracias. Un gusto compartir este espacio. Además, un gusto compartir el espacio desde la Ruiz, en compañía de un grupo de estudiantes de la carrera de Economía y Gestión Ambiental. Bien, en los próximos 10 minutos voy a describir una práctica que apliqué en uno de los cursos de la carrera de Economía y Gestión Ambiental. Básicamente voy a tratar los puntos que están establecidos en el contenido de esta presentación. Primero quisiera hablarles del curso en el cual se aplicó la práctica que voy a describir el día de hoy. Es un curso denominado Tópicos Avanzados en Gestión Ambiental. Es un curso, digamos, que pertenece al noveno semestre, octavo, noveno semestre, ya los últimos semestres de la carrera de Economía y Gestión Ambiental. Los estudiantes que pueden ver este curso son estudiantes que ya han cursado todo el eje de gestión ambiental, partiendo de la asignatura Introducción a la Gestión Ambiental, que es una asignatura del cuarto semestre, y luego los dos cursos de Instrumentos de Gestión Ambiental en el semestre 5 y 6. La asignatura Tópicos Avanzados en Gestión Ambiental ofrece aspectos teóricos y prácticos de la gestión ambiental bajo un enfoque interdisciplinario, orientado a desarrollar competencias laborales específicas con énfasis en el sector empresarial. Esta práctica se desarrolló en el segundo semestre del 2021 y debido a la emergencia sanitaria asociada a la COVID, las clases se desarrollaron de manera virtual, con apoyo del aula virtual. Logramos establecer un mecanismo con actividades sincrónicas, actividades asincrónicas y el apoyo de tecnología de información y comunicación. La práctica se denomina secuencia didáctica de gerencia ambiental empresarial. Es una secuencia didáctica en la cual aplicamos la simulación como estrategia para desarrollar competencias. Un poco
¿Cómo se origina esta estrategia? Es un curso relativamente nuevo y durante el diseño de esta asignatura pensaba en la necesidad de justamente desarrollar competencias en el ámbito laboral, asumiendo que eran estudiantes de los últimos semestres. Lo primero que evalué, ¿no?, fue el tema de las competencias. En la universidad el término competencias no solo se vincula al quehacer profesional, sino también al cultivo de la persona, ¿no? Es decir, como dice nuestro modelo educativo, se busca el desarrollo de las competencias descritas en los perfiles de egreso de las carreras, pero siempre con un enfoque humanista. Entonces, partiendo de ese modelo, comencé a indagar sobre qué competencias, qué estrategias podía aplicar, considerando también el perfil de egreso de los estudiantes, o el perfil de egreso y el campo laboral de la carrera Economía y Gestión Ambiental. Luego de analizar estos aspectos, surge la pregunta: ¿cuáles son las acciones pedagógicas que se pueden implementar para desarrollar competencias laborales en el ámbito de la gestión ambiental empresarial? Justamente una de las respuestas a esta pregunta fue la secuencia didáctica Gerencia Ambiental Empresarial, que, como les he mencionado, se busca simular escenarios reales, es decir, no solo buscar que el estudiante, desarrolle las habilidades sobre qué hacer, sino particularmente cómo hacerlo. Y para eso necesitábamos generar un escenario simulado, un escenario empresarial, porque nos enfocamos en el ámbito empresarial, en el cual los estudiantes tuvieran que resolver problemas que ocurren en este tipo de escenarios, en este tipo de trabajo. Entonces, ¿cómo fue un poco la secuencia para desarrollar esta práctica? Primero, contextualizamos el rol de los profesionales de economía y gestión ambiental. Esto lo hicimos en la primera clase, es decir, después de la presentación, de conocernos, dedicamos un tiempo a reflexionar cuál era el rol de los profesionales, o cuál es el rol de los profesionales de economía y gestión ambiental en el ámbito empresarial. Incluso buscamos oportunidades de trabajo que en ese momento estaban en las redes sociales, en Internet, y desarrollamos un análisis del alcance o del rol que podía cumplir un profesional de economía y gestión ambiental en ese perfil que estaban buscando. No, un poco también analizamos el campo laboral y el perfil del egresado. Ya luego de analizar este tema, en la segunda clase, o durante la segunda semana, porque toda esta secuencia se desarrolló no solo, como les mencioné anteriormente, con actividades sincrónicas, sino también con actividades asincrónicas. Entonces, el segundo paso consistía en realizar una encuesta en el cual los estudiantes seleccionaban sus preferencias laborales, es decir, el estudiante seleccionaba una actividad económica en la cual quisiera desarrollarse, ¿no? Una actividad profesional. Entonces, el estudiante creaba o simulaba una empresa. No solo el tipo de actividad económica, sino que también elegía el lugar donde estaría esa empresa. Entonces, a partir de ahí, comenzamos con una caracterización, ¿no?, que este es el tercer paso de la secuencia, una caracterización de la actividad empresarial y una caracterización ambiental de el lugar donde se encontraba esa empresa, ¿no? Realizamos una caracterización físico-natural, biológica y socioeconómica del área de influencia donde se desarrollaba la actividad, en este caso la empresa. Entonces, esta primera fase, digamos, los primeros 3 puntos obedecen a una etapa de planificación. Luego, a partir del cuarto punto, que eso es aproximadamente entre la semana 2 y 3, inicia el proceso de simulación de esta práctica desarrollada en el curso Tópicos Avanzados en Gestión Ambiental.
en el cual los estudiantes asumían el rol de responsables de gestión ambiental de las empresas que ellos mismos eligieron, ¿no? De las empresas que ellos seleccionaron en el lugar que ellos seleccionaron. Y el docente, en este caso, en mi caso, era cumplir dos roles, el rol de docente y el rol de director de las empresas que los estudiantes crearon. Entonces, los procesos luego de generar este escenario, yo como director de la empresa les enviaba a los estudiantes semanalmente los requerimientos en temas relacionados con la asignatura, ¿no? Los temas establecidos en el sílabo, permisos ambientales, porque abordábamos todos los permisos que necesita una empresa para cumplir con la Política Nacional del Ambiente, pero también considerando los estándares internacionales, incluíamos sistemas de gestión ambiental bajo normas internacionales, responsabilidad social empresarial. Finalmente, el producto de esta secuencia era un informe de sostenibilidad de las empresas, ¿no? Ahora, ¿cómo ocurría el proceso de retroalimentación? Que, digamos, es una asignatura en la cual la evaluación siempre fue continua. La retroalimentación tenía dos partes, ¿no? Una como docente, ¿no? Evaluando el aspecto técnico de las respuestas a los requerimientos de la asignatura, y otro como director de empresa. Y como director de empresa simulaba pues un escenario, les enviaba un correo, firmaba como director de la empresa, los estudiantes también me respondían esos correos, firman con una firma asociada al cargo que ellos tenían en esa empresa que estaban simulando, y pues toda la dinámica era bajo un escenario de simulación. En las juntas o en las reuniones sincrónicas, también en algunas ocasiones establecíamos un juego de roles, ¿no? Para que también poder generar interacción con el resto de los estudiantes. Entonces, básicamente, esa era la secuencia que desarrollamos para esta actividad, para esta práctica. Algunos de los beneficios que podría mencionar, hay dos que me parecen importantes, además de las habilidades técnicas, ¿no? Asociadas al curso, dos habilidades que forman parte de las necesidades de un profesional que se dedique digamos, al tema de la gestión ambiental empresarial. Una es el liderazgo, ¿no? Los estudiantes en su rol de responsables de gestión ambiental necesitaban proponer ideas, necesitaban llegar con presupuestos, necesitaban interactuar en el juego de roles con otras instancias. Igual el tema de la comunicación, no solo la comunicación que simulábamos a lo interno de la empresa, sino la comunicación que simulábamos para audiencias externas a la empresa. Entonces creo que estos dos, tanto liderazgo como comunicación, fueron las habilidades que más logramos desarrollar. Luego, evidentemente, temas como la autonomía, ¿no? El estudiante asumía el rol protagónico del proceso formativo, pero además, bajo este escenario de simulación que les obligaba también, o los incentivaba, propiciaba que los estudiantes en este escenario de autonomía gestionaran su propio tiempo. Y todo en un ambiente de motivación, y este punto de motivación principalmente se debe a que desde el inicio de la secuencia didáctica, los estudiantes asumieron, seleccionaron sus propias empresas, y esto de alguna manera generó una mayor participación, una mayor motivación, porque eran, digamos, tenían total libertad, seleccionaban el trabajo de sus sueños. Y eso fue también un punto importante para iniciar con este proceso. Sin embargo, también representó una lección aprendida, ¿no? En este curso yo tenía 23 estudiantes. Cada estudiante representaba una empresa, ¿no? Entonces, hablando un poco de la gestión del tiempo del estudiante, pero también de la gestión del tiempo del docente, ¿no? Cada estudiante representaba una empresa. Entonces, tenía 23 estudiantes, tenía 23 empresas. Eso evidentemente ameritaba una retroalimentación por parte del docente desde el punto de vista técnico, de las competencias que queríamos desarrollar
en el área de gestión ambiental, pero también la retroalimentación del director, que era distinta, porque el director pedía presupuestos, en qué tiempo me lo vas a entregar, ¿no? Un poco la dinámica empresarial. Y a nivel docente, oportunidades de mejora en ciertos temas, revisión de alguna literatura, de alguna norma. Entonces, evidentemente, este escenario para un grupo de estudiantes numeroso puede resultar un poco más complejo. De hecho, en la actualidad estoy dictando el curso por segunda vez y este semestre tengo más estudiantes. Entonces, la lección aprendida es que puedo generar en esta primera etapa de la práctica, en la cual los invito a seleccionar una empresa, eso va a quedar igual, pero ahora voy a identificar coincidencias, ¿no? Identificar coincidencias de las preferencias laborales y establecer, digamos, trabajos colaborativos, ¿no? En el cual los estudiantes puedan trabajar juntos, formar como un equipo de gestión ambiental de la empresa para que el trabajo no sea individual y en la medida que estos trabajos en equipo se desarrollen, pues el número de empresas va a ser menor, ¿no? Y esto va a permitir, pues, un poco más de margen de tiempo para los procesos de retroalimentación. Finalmente, quiero cerrar con esta reflexión, ¿no? Compartir nuestras prácticas, que ha sido pues parte de este proceso con otros docentes, representa una valiosa oportunidad para la mejora continua. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, por compartirnos tu buena práctica. Con Daniel cerramos el primer bloque, donde hemos hecho un recorrido desde la experiencia que nos presentó Josephine, centrada en el trabajo colaborativo para la enseñanza del inglés como segundo idioma. Luego, a través de Marcela, pudimos ver las diferentes estrategias didácticas implementadas que iban desde trabajar con la estrategia de docente invitado, de internacionalización, hasta todo lo relacionado para lograr la producción de material impreso, y Daniel, que nos acaba de mostrar toda su experiencia basada en la estrategia de simulación, ¿no? Y cómo desarrolló ese trabajo con los estudiantes de simulación y juego de roles para vivir una experiencia real de crear una empresa y todas sus implicancias. Entonces, a partir de este momento, damos el espacio para el intercambio y que los invitados puedan compartir sus inquietudes, sus preguntas, comentarios, reflexiones. Nos pueden ir dejando los comentarios por el chat. Yo voy a ir leyéndolos para que nuestros expositores puedan compartirlos y responderles. Aquí hay una pregunta que es para Josephine. ¿Cómo es el manejo del sistema de educación en el caso del proyecto de inglés ahora en formación híbrida? Sí. Esta pregunta. Ajá, Josephine, te escuchamos. Adelante. Hola, quería intentar responder la pregunta. Lo que quería también decir es que yo no voy a continuar con la enseñanza del inglés en la formación híbrida porque me estoy mudando a vivir a España. Entonces ya no voy a poder estar en la presencialidad. Entonces, lo que sí puedo contarle a la persona que ha preguntado, Adrián, es que el sistema de educación que se utilizaba antes, que era presencial, era el mismo programa de la National Geographic Cengage Learning, en donde el estudiante es el protagonista y está al centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esa misma propuesta se llevó a la virtualidad. Y en verdad no fue muy difícil adaptarla a la virtualidad, porque ya el programa de National Geographic era muy fluido y tenía una serie de características que hacían que pueda hacer un traspaso de la presencialidad a la virtualidad bastante
bueno, digamos, bastante positivo. Sin embargo, ahora yo sé que los profesores están trabajando muchísimo en enfatizar el habla, ¿no? El habla en los estudiantes, y para ello están trabajando en una propuesta nueva que no conozco y que no la puedo compartir con Adrián porque no la conozco. Entonces, solamente decirle eso, ¿no? Gracias, Josephine. Igual, Adrián, te invitamos a escribir al Centro de Idiomas. La oferta ahorita del Centro de Idiomas es totalmente virtual. Entonces ahí ya te podrán dar más alcance. A ver, otra pregunta de Adrián, y esta es para Marcela. ¿Cómo sería el caso de ampliar el proceso del material impreso para no perder la calidad de la educación virtual? Hoy en día, viendo el avance de la educación virtual, se podría terminar una carrera o estudios de forma virtual sin ir a ninguna sede. La educación virtual puede tener mejores ventajas hoy en día en la vida estudiantil. Entonces, básicamente creo que Adrián lo que nos está preguntando, ¿cómo es ese proceso de producir material impreso en la virtualidad, ¿no? Las ventajas de los diferentes formatos, porque finalmente es un formato que se piensa para impreso, pero que fue creado en un marco de virtualidad, y obviamente la versión que hay es digital. Y ahí le doy la palabra a Marcela. Sí, Marcela, mientras que nos va escuchando, que ella también está en su salón de clases, voy a ir leyendo las demás preguntas que hay por aquí, comentarios. Por aquí Isabel Berganza lo felicita a la vicerrectora, enhorabuena por ambas experiencias, muy interesantes. Y por aquí hay una pregunta. Marcela, ¿crees que podrían utilizar los materiales educativos creados en algún espacio real? Y aquí una pregunta para Daniel. Si trabajamos con simuladores, ¿no sería recomendable formar equipos de trabajo de tal forma que puedan potenciar el trabajo en equipo? Otra pregunta para Daniel. ¿Los estudiantes presentaron dificultades en ver en qué áreas o qué funciones podrían asumir en las diversas empresas por ser una carrera innovadora? O sea, ¿cuáles fueron las dificultades? Bien. ¿Puedo iniciar? Sí, adelante, Daniel. Gracias, María Alejandra. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, profesora Isabel. Sí, con relación al trabajo en equipo, sí, justamente esa fue una de las lecciones aprendidas. Lo que ocurre es que yo les enviaba al inicio del semestre una encuesta y los estudiantes seleccionaban un tipo de trabajo y un lugar. Entonces, en ese momento mi dificultad era generar coincidencias porque cada estudiante tenía su propio interés, ¿no? Claro, esto ahora lo voy a manejar trabajando el tema del interés, digamos, el trabajo, y ya los lugares podrían ser oficinas de esa empresa, ¿no? Digamos, sedes de esa empresa, y que los estudiantes trabajen juntos, en equipo, porque sin duda parte de la simulación amerita el trabajo en equipo. Nosotros lo que hicimos, ¿no? Lo que hicimos durante el semestre para fortalecer el trabajo en equipo fue realizar actividades de juego de roles para que simular, ¿no? Un escenario de trabajo en equipo. Pero sin duda, ese tema lo mejoramos, lo vamos a mejorar implementando estas coincidencias en la encuesta inicial. Y eso me lleva a responder la segunda pregunta. Realmente no se presentaron dificultades significativas. Lo que ocurrió fue que los estudiantes, porque yo tenía 23 estudiantes en distintas partes del Perú, y la mayoría de los estudiantes seleccionó la principal actividad económica de su región, ¿no? Tenían libertad para elegir, pero en la mayoría de los casos esa fue la elección. Y además en los lugares correspondientes a sus regiones. Entonces teníamos empresas mineras, teníamos empresas agrícolas, teníamos principalmente mineras y agrícolas, fue lo más representativo, pero también empresas relacionadas a la banca,
también empresas petroleras. Entonces, digamos que en ese sentido, los estudiantes eligieron a partir de la ubicación en la cual se encontraban, ¿no? Y la actividad económica que quizás más conocen y que está asociada a su región, ¿no? Entonces, por ahí creo que fue que se desarrolló esa práctica durante ese semestre. Muchas gracias, Daniel. No sé si hay alguna pregunta más. Las preguntas para Marcela, las respuestas las vamos a retomar en el segundo bloque. En estos momentos se encuentra en clase y tiene problemas de conectividad, pero no se preocupen que las vamos a retomar en el segundo bloque, ¿ya? Si no tenemos más preguntas, vamos a iniciar entonces con el segundo bloque de exposición, donde vamos a tener dos experiencias, la experiencia del profesor Álvaro Álvarez de la carrera de Psicología y de la profesora Miriam Joya de la carrera de Educación. En este momento le doy entonces la palabra a Álvaro para que pueda socializar su buena práctica de intervención comunitaria, técnica, ética y praxis de la psicología comunitaria. Adelante. Hola, dame un segundito, porfa, para compartir. Ok, ¿ahí ya se puede ver? Sí, ¿ahí ya se ve o todavía no? Me avisas, porfa, para arrancar. Sí, perfecto. Ya, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Justo como ha comentado María Alejandra, mi propuesta de sistematización para la buena práctica docente se llama Intervención Comunitaria, Técnica, Ética y Praxis desde justamente la psicología comunitaria, ¿no? Es justamente ese curso de la Escuela Profesional de Psicología y de la Facultad de Filosofía, Educación y Ciencias Humanas. En grandes rasgos, la propuesta del curso gira en torno a justamente esto que vemos en pantalla, ¿no? La competencia general del curso plantea que el grupo de estudiantes debe ser capaz de identificar las principales características de la psicología comunitaria, a lo cual dedicamos la primera parte del semestre, así como analizar y reflexionar acerca de las herramientas y alcances desde un enfoque de investigación, acción participativa. Y este enfoque va a ser clave más adelante para ver cómo justamente se desarrolla la buena práctica. Y esta última sección en la cual se busca analizar un caso real de aplicación de lo aprendido en la realización de un trabajo de diagnóstico e intervención comunitaria. Algunos aspectos generales del contexto para irnos haciendo una idea de cómo es que se desarrolla esta buena práctica es que se realizó en el curso de Psicología Comunitaria del año pasado, 2020-21, semestre 1 y 2, y que evidentemente se realizó de manera virtual, ¿no? En grandes rasgos entre estudiantes del 6º y 10º ciclo. Esto, como he visto hace poco en la última clase, sigue siendo igual, el rango de ciclos, y justamente este diagnóstico busca principalmente ver o analizar la adaptación que ha tenido las distintas comunidades al contexto de COVID-19. Estos diagnósticos tienen la finalidad de plantear una propuesta de intervención netamente teórica, ¿no? Y justamente esto vamos a ver cómo se relaciona con la problemática de la sistematización, ¿no? Únicamente en el curso se tiene planteado que llegue hasta el diagnóstico. Se le hace una devolución a la comunidad, pero no se realiza necesariamente una intervención, ¿no? Justamente para contextualizar principalmente el desarrollo de la buena práctica, se eligió trabajar, en realidad fue de ambas partes, ¿no? El trabajo se realizó con la Casa Hogar Corazón de Jesús del distrito de Villa El Salvador, el cual se enfoca en el trabajo con niños, niñas y adolescentes. Cabe destacar que justamente este trabajo se realiza por docentes, cuidadoras, trabajadoras sociales y psicólogas de este centro, ¿no? Justamente con estas personas se realizó el trabajo comunitario.
Durante el curso del 2021 se presentó la oportunidad de realizar la aplicación de esta propuesta de intervención, principalmente porque también luego de realizar el diagnóstico y de hacer esta pequeña devolución, había como una necesidad latente de la comunidad de que se realice algún tipo de intervención, ¿no? En distintas conversaciones y principalmente en la presentación final del diagnóstico, al cual pudieron asistir algunas personas de esta comunidad, se comentó acerca de la posibilidad de realizar, ¿no? Que justamente nos abrió la oportunidad de hacerlo en 2021-2. Algunas características del grupo general de clase: estuvo conformado por 18 estudiantes de psicología comunitaria, en el cual se forman grupos de 4 a 5 personas, 4 a 5 grupos de 5 a 6 personas, en los cuales cada grupo tiene que realizar un diagnóstico comunitario, ¿no? De igual manera, el grupo de clase estuvo conformado por estudiantes del sexto y décimo ciclo, ¿no? Con algunas excepciones de curso de ciclos más avanzados. Como les comenté hace un momento, se realizó en la comunidad religiosa de la Casa Hogar de Corazón de Jesús, y la intervención propiamente se realizó con un grupo de 5 estudiantes, ¿no? Que justamente se mostraron también abiertas a la posibilidad de realizar la intervención comunitaria, luego justamente de realizar el diagnóstico. Respecto al problema identificado, se tiene que, como parte del curso, la propuesta central es realizar un trabajo comunitario en base al enfoque de investigación y acción participativa, ¿no? Sin embargo, se identificó el problema de que el sílabo y los contenidos del curso únicamente se enfocan en la investigación participativa, ¿no? Con la cual se da una devolución en relación al diagnóstico. Por ello, se planteó la posibilidad de realizar una intervención comunitaria, ¿no? Que permita generar evidencias para responder justamente a la siguiente pregunta: ¿cómo diseñar un curso de psicología comunitaria que permita a los estudiantes aprender a acompañar un proceso de transformación social haciendo uso de una metodología de investigación-acción participativa? Para responder a esta pregunta teníamos la siguiente justificación. Lo primero es que en el marco institucional de la universidad hay un enfoque centrado en la propuesta humanista, ¿no? Y también de carácter ignaciano. Justamente de ahí se desarrollan las 4C, que justamente hace poco creo que hubo un evento en el que una de las participantes de esta sistematización obtuvo un reconocimiento, ¿no? Por ser consciente, competente, compasivas y comprometidas. Asimismo, desde el curso se busca explorar y fomentar competencias, diálogo y construcción de espacios de aprendizaje significativo, y desarrollar en los estudiantes la capacidad de generar un impacto positivo en el contexto, ¿no? De la misma manera, esto se relaciona con la necesidad de fomentar cierta sensación de responsabilidad social, ¿no? De alguna manera se vincula con el realizar un impacto positivo en el contexto. Es así como se realiza la siguiente sistematización de buena práctica docente, que constó básicamente de 4 pasos. Estos 4 pasos los hemos tomado de una propuesta metodológica de Mori, que es la autora principal en la cual nos hemos centrado de manera principalmente técnica. Y para ello el primer paso justamente constó del diseño y planificación de la intervención, ¿no? Nos reunimos semanalmente para poder plantear una propuesta, 4 sesiones de acompañamiento en las cuales se desarrollaban principalmente habilidades socioemocionales y de autocuidado. Asimismo, se realizó luego la ejecución e implementación de la intervención en estos mismos talleres, ¿no? Que giraron principalmente en torno al desarrollo de habilidades socioemocionales y al autocuidado de las cuidadoras, ¿no? Como un tercer paso, se realizó una evaluación final de la intervención en la cual se les pasó una pequeña encuesta que nos permitió también recoger las impresiones de el impacto que había tenido la intervención, ¿no? Y justamente ahora nos encontramos en el cuarto paso, que implica la diseminación y socialización de la intervención. Con lo cual la idea es justamente que los resultados a los cuales hemos llegado y las lecciones y aprendizajes a los cuales hemos llegado con esta intervención puedan compartirse, ¿no? Y de alguna manera aprender en conjunto.
Bueno, en este link podemos encontrar algunas evidencias que se relacionan principalmente con aspectos técnicos, éticos y prácticos, como pueden ser el tener herramientas de fichas de asistencia, fichas de decisiones aplicativas, un protocolo de contención, un protocolo de derivación en caso sea necesario, un consentimiento informado, todos aquellos cuidados éticos, técnicos y desde la práctica que podrían ayudar a escalar o poder realizar esta propuesta de intervención en otros contextos, ¿no? También se contó con un cronograma como para ir organizándonos también desde el inicio. Una de las primeras lecciones aprendidas gira en torno principalmente a la metodología de investigación y acción participativa. Justamente por eso les comentaba en un inicio que era importante el poder no solo aplicar esta metodología, sino que los estudiantes puedan ir familiarizándose para futuras experiencias, ¿no? En realidad es una metodología que se utiliza mucho en esta rama de la psicología. Como una segunda lección aprendida, tienen el aprendizaje de técnicas metodológicas para el aprendizaje basado en proyectos. Esto es principalmente el aprendizaje que tiene que ver con el aspecto técnico, ¿no? El tener herramientas que vayan a ser útiles para el desarrollo futuro de algún proyecto que puedan realizar este grupo de estudiantes. Una tercera lección tiene que ver con un enfoque práctico de aprendizaje basado en la experiencia. Y finalmente, una cuarta lección en un ámbito general gira en torno a las habilidades socioemocionales del aprendizaje participativo. Y esto fue bien importante y se vio claramente en la apertura que tuvieron las participantes tanto de la realización de este proyecto como de las personas que fueron participantes desde la comunidad, ¿no? Creamos un espacio seguro en el cual justamente se puede explorar aquellas necesidades o aquellas como experiencias que estaban girando en torno a su propia práctica, ¿no? Que justamente tenía que ver con el cuidado de niños, niñas, adolescentes que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Una de las preguntas que se planteaba desde el grupo de buenas prácticas docentes para la publicación era ¿qué se ha aprendido en relación a cómo aprenden los estudiantes? Lo primero era, o al menos la primera reflexión a la cual llegué, era que giraba en torno a la distribución de temas y asignación del curso, ¿no? Justamente vimos este vacío en el programa en torno a la intervención. Había una parte de diagnóstico comunitario, pero no estaba cubriéndose esa segunda que gira en torno a la intervención. Entonces, parte de eso se relaciona con justamente el segundo punto, ¿no? El de crear espacios de discusión tanto teóricas como prácticas que permitan generar espacios participativos y de colaboración, ¿no? Asimismo, algunas fortalezas de la enseñanza tienen que ver justamente con lo que hemos visto hace un momento, que implica prestar atención a las necesidades educativas de los estudiantes, y que si no me equivoco lo he escuchado también en varias de las propuestas que han compartido los colegas en sus presentaciones anteriores. El prestar atención, el estar atentos, el entender que el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso horizontal, permite también ser conscientes de las necesidades educativas, ¿no? No únicamente es un proceso que a veces es difícil, ¿no? Planteas una estructura, planteas un sílabo con una serie de contenidos, pero al momento de entrar en contacto con los estudiantes te das cuenta de que cada uno es un mundo, cada uno tiene necesidades o intereses particulares que conviene ser capaz de integrar o articular en la propia práctica. Y como una segunda fortaleza en el desarrollo de esta práctica tiene que ver con la capacidad de generar, gestionar y retroalimentar procesos de aprendizaje colaborativo, ¿no? ¿Qué mejoraría para el desarrollo de la buena práctica del semestre que viene, que justamente es ahorita? Tiene que ver primero con justamente fortalecer y seguir promoviendo estos espacios que permitan a los estudiantes interactuar de manera directa con personas y con comunidades. Y el segundo, que justamente apunta a eso, ¿no? El tener un enfoque teórico-práctico, darles las herramientas y las técnicas necesarias para que puedan también aplicarlas en un contexto, ¿no? Justamente me parece bien importante, principalmente un curso de psicología comunitaria, que se desarrollen habilidades técnicas y éticas que se puedan llevar a la práctica, ¿no? Para de alguna manera realizar una contribución también a las personas que nos están ayudando en el proceso de formación. Eso me lleva justamente, ya para ir cerrando,
a esta reflexión final, ¿no? Transformarse y transformar el contexto que nos sostiene puede iniciar por un intercambio a nivel intersubjetivo de individuos, grupos, colectivos y comunidades. Por último, muchas gracias por su atención y finalmente agradecer a Claudia Díaz, Victoria Gallardo, Fátima Guevara, Lindaura Oblitas y Camila Orihuela, que fueron las estudiantes que hicieron esta intervención. Muchísimas gracias. En verdad, sin su esfuerzo y trabajo no hubiera sido posible. Agradecer también a Maru Maguiña, la docente del curso, que para ser honestos me brindó toda la libertad y la confianza de poder realizar esta buena práctica docente. Y por último, agradecer a la comunidad, ¿no?, de la Casa Hogar Corazón de Jesús. Y eso, muchísimas gracias. Gracias, Álvaro, por compartirnos tu buena práctica, que Álvaro también repite este año en la socialización. Y para cerrar, vamos a darle la palabra a la profesora Miriam Joya, de la Escuela de Educación, que nos va a estar compartiendo la experiencia, recursos para trabajar la educación emocional en el aula y generar bienestar emocional en estudiantes universitarios. Adelante, Miriam. Se ve perfecto la presentación, Miriam. Adelante. ¿Se me escucha, María Alejandra? ¿Todo en orden? Todo en orden, perfecto, Miriam. Adelante. Gracias. En este caso, buenas noches con todos. Gracias por el pase. Muy feliz y complacida de poder compartir con ustedes la buena práctica titulada Recursos para trabajar educación emocional en aula y generar bienestar emocional en estudiantes universitarios. Mi nombre es Miriam Joya Mata. Y bueno, voy a abrir este espacio con esta frase de Víctor Frank que menciona y bueno, va un poco a hacer la guía para toda esta buena práctica, ¿no? Las circunstancias extremas pueden despojarnos de todo menos de una cosa, la libertad de elegir cómo responder a esas circunstancias. Y es lo que justamente me motivó mucho a trabajar esta buena práctica que tiene que ver con lo que voy a mencionar. En este caso, esta práctica se llevó a cabo en el semestre 2021-1, en el marco del curso de atención oportuna. La cantidad de estudiantes fue 23, una cantidad regular y que tiene que ver mucho con el contexto de pandemia en el que hemos estado. La orientación didáctica de la práctica fue que los estudiantes posean las competencias emocionales para poder desenvolverse en forma bastante adecuada y de forma pertinente, sobre todo en el aula, ¿no?, con niños menores de 2 años, porque el curso está llevado y enfocado a esa edad. El propósito también del curso, que el estudiante que lleve el curso comprenda y maneje propuestas pedagógicas centradas en la iniciativa, en el interés, en la respuesta espontánea del niño menor de 2 años, una edad bastante crucial, especial, y sobre todo que respete los ritmos de aprendizaje y velando por el bienestar emocional de esa edad, justamente. Parte de las competencias específicas del curso es la de conocer los conceptos básicos acerca del desarrollo del niño en la atención oportuna, todo bajo el marco del desarrollo infantil temprano, DIT. Y por ello me llevó a elaborar esta buena práctica porque siento que urge mucho enfatizar en la formación, no solamente académica, sino la formación emocional del estudiante universitario que va a ser futuro docente. Viendo muchos estudios, sobre todo este estudio de salud mental en universitarios del Consorcio de Universidades durante la pandemia en el 2020, la investigación planteó mucho que se parta de un modelo más completo que no solamente involucre la salud, ¿no?, sino la presencia de algunas sintomatologías y el reporte de algunos indicadores adicionalmente a la salud, sino también el bienestar y algunos recursos que los estudiantes podrían en ese momento acudir. El estudio se centró, por ejemplo, en pandemia, en información académica del estudiante, salud física, salud mental y recursos personales. Dentro de los problemas detectados, teniendo ese marco de referencia
teórico, bibliográfico, es que se observó también a través de la virtualidad, de diferentes formas, estudiantes no preparados emocionalmente para sostener esta nueva forma de recibir y brindar educación desde la virtualidad, ¿no? Muy poca capacidad para enfrentar responsabilidades académicas y personales. La frase, entre comillas, y pongo textualmente, no tenemos espacio para nosotros dentro de la semana. De alguna manera, y enlazado está la falta de identificación y gestión emocional. No sabían poner nombres a lo que les sucede y sobre todo no sabían cómo manejar esto que les pasaba. El cansancio sumado a la fatiga emocional, a la poca emoción por participar, la manifestación de problemas familiares, problemas personales, la carga académica con la cantidad de cursos que cada uno llevaba, la participación irregular en general, ¿no?, de algunos estudiantes. Solo uno me encendía la cámara, las respuestas a través de los micrófonos, a través del chat, finalmente a través de dificultades presentadas en la salud integral, manifestándolos a la profesora, y la gestión del tiempo dentro de la virtualidad. Por ello se buscó desarrollar competencias emocionales en los estudiantes universitarios, futuros docentes, y pongo énfasis en ello, en la atención a menores de 2 años. También se buscó atender a esta necesidad de conocer sus propias emociones y desarrollar bienestar emocional a través de estos procesos llevados a lo largo de todo el curso, ¿no? Obviamente se pone énfasis en eso, en esos meses compartidos. Obviamente tuvimos que acudir a bases teóricas, partiendo de la neurociencia, que nos lleva a un real conocimiento del cerebro en su anatomía y en su funcionalidad. Y en ello nos basaremos para enumerar algunos términos que apoyan la buena práctica y que se han compartido con ellos y han sido, pues, protagonistas de buscar información acerca de ello, de lo que les sucede, para poder trabajar. El tema de la competencia, solamente voy a mencionar 2, que es esta capacidad de movilizar adecuadamente un conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades, actitudes y comportamientos que son necesarios para realizar actividades diversas con cierto nivel de calidad y cierto nivel de eficiencia, que es lo que nos conlleva a buscar en nuestros estudiantes. Las competencias emocionales, que para Vizquerra menciona que es lo que se debe trabajar con el docente: conciencia emocional, regulación de emociones, autonomía emocional, competencia social, habilidades de vida para el bienestar. Sumado a ello, trabajar mindfulness con ellos, trabajar respiración, pausas activas y sobre todo mi situación en la necesidad de poder capacitarme más en neuroanimación, ¿no? Y también compartir con ellos esta experiencia, ¿no? Ver que el aburrimiento y la monotonía en clases virtuales no solamente parten de dictar una clase, sino también de saber cómo impartir trabajando desde la didáctica. La descripción de la buena práctica, como les vuelvo a enfatizar, tuvo el punto de partida de esta observación muy minuciosa sobre la misma práctica, sobre la participación, la interacción a través de esta virtualidad en los estudiantes. Esta actitud frente a la computadora, siguiendo clases de jornadas largas, y ahí estoy poniendo los horarios, sobre todo de horarios también al final de la jornada del día, ¿no? Cómo encuentro al estudiante en ese final, teniendo en cuenta ya con clases anteriores. Las decisiones que tomaron en virtud de lo observado fue, pues, mejorar mi práctica docente y que los estudiantes se sientan cómodos emocionalmente en las secciones y que juntos seamos un soporte emocional de forma colaborativa. Me enfoqué a investigar mucho y proponer recursos para trabajar educación emocional y también fortalecer las competencias emocionales en los estudiantes a través de un proceso pensado a corto, mediano y largo plazo, ¿no?, vinculados al curso. El inicio fue el conocimiento de las emociones propias de los estudiantes, trabajar en ello y llevar a cabo el proyecto Formar para Transformar, que va a enmarcar toda esta buena práctica para una real transformación en el tiempo, ¿no? La descripción de la buena práctica básicamente se centra en aspectos desarrollados en sesiones sincrónicas desde la virtualidad, trabajar recursos didácticos virtuales, sobre todo desarrollados en las sesiones con los estudiantes en el horario del curso, compartir documentos con ellos en donde hay link, hay muchos recursos para que ellos también puedan tener a mano esos recursos cuando no estemos en clase, ejercicios, activación, música, canciones, las pausas activas que se dieron a lo largo
estas breves espacios para que ellos puedan disipar, mover el cuerpo, ingerir algunos alimentos, sobre todo snacks, y tomar agua. Estiramientos, ¿no? Obviamente para activar esta función cerebral, y el mindfulness, no solamente al inicio, al proceso o minutos antes del término. Finalizamos también con un plan de actividades personales que tiene que ver mucho con el recojo de esta planificación y organización, y es como concluye un poco esta buena práctica en que las estudiantes puedan hacer gala de lo que ellas han trabajado. Obviamente me permito compartir rápidamente lo que ellas han trabajado en pares, en decir, se han empoderado del conocimiento teórico y lo han llevado a la práctica, ¿no? De alguna manera ellas han investigado un poco más y sobre todo han llevado a su vida a través del plan de actividad semanal, que solamente es como un ejemplo de lo que pueden ellas hacer a lo largo de su vida, a lo largo de su jornada diaria, el día a día. Y este cuadro, que si bien es cierto ven una semana de lunes a domingo, tiene en la parte de doble entrada las fases de regulación. Hay una fase de planificación, una fase de ejecución y una fase de autorregulación. Y lo más interesante es que ellas han podido combinar diferentes actividades con la parte académica, pero sin desatender la parte emocional personal, que es tan importante. Ellas también han trabajado esta autorregulación de la conducta, autorregulación del aprendizaje, autorregulación emocional, diciendo y empoderándose, cuido mi salud de esta forma, proporciono más tiempo cuido mi bienestar mental y emocional de esta manera. Entonces es importante que cada estudiante sea el protagonista de su propio aprendizaje, literal, ¿no? El protagonista de su propio cambio, la ingesta de alimentos que no sea dado por otra persona, sino por ellos mismos, que sepan los requerimientos que necesitan y que a través de todas las actividades que no siempre son académicas, sino a través del voluntariado, con lo cual caracteriza a nuestros estudiantes de la Ruiz, actividades fuera, extra académicas, puedan pues darse tiempo para todo, ¿no? Que es lo más importante para mí, ¿no? Que justamente veía el afán de ellas de poder trabajar, pero lamentablemente no se podía dar porque de repente no podía organizar el tiempo adecuadamente. Entonces es que este plan se lleva a cabo y sobre todo, recoge mucho de cada una, ¿no? En esta autorreflexión, autorregulación y sobre todo el tema de la conducta, ¿no? Cómo puede verse, cómo puede desarrollarse. Obviamente con una bibliografía de respaldo de por medio, ¿no? Y definitivamente toda esta buena práctica viene con lecciones aprendidas, ¿no? Ya para finalizar, yo me he mentalizado mucho en enseñar del cerebro que aprende. Siento que los estudiantes son el centro del proceso en sí, y su bienestar emocional para mí es lo más importante y el punto de partida para cualquier planificación curricular que se pueda hacer desde el plan de la universidad y vincularlo, ¿no? Y trabajar de forma bastante transversal con ellos. Llevar a la práctica la teoría socializada con resultados reales, con resultados concretos, interiorizando los aspectos teóricos. Empezar desde la propia educación emocional, ¿no? Como estudiantes en el ámbito universitario, tienen que iniciar el trabajo desde nosotros como futuros docentes y con el propósito de interactuar diariamente con niños menores de 2 años, ¿no? Que están en formación y que a su corta edad no podrían manejar estas situaciones, pero como adultos y formador en este caso de formadores, debemos orientarlos. Vivenciar con todo ello lo que le suceda a través de compartir experiencias en base a la comunicación efectiva. Sobre todo, que haya un medio para vincularnos, el fomento de la confianza y punto de partida para una planificación de una sección exitosa. Eso es lo más importante. Participar diariamente en la formación académica y en la formación emocional rumbo hacia el nuevo perfil, el perfil del nuevo neuroeducador en educación inicial. Educador con conocimiento de la funcionalidad del cerebro, del que aprende. Y finalmente, formar una gran comunidad de aprendizaje entre estudiantes, neuroeducadores y comunidad, brindándonos ese soporte emocional. Ha sido una lección aprendida por mi parte y por parte también de los estudiantes, y se podrían enumerar muchas más, como antecedía mi compañero Álvaro, en la cual, pues, definitivamente el agradecimiento infinito a los 23 estudiantes del curso de atención oportuna
2021, con las cuales pues quiero dedicarles para terminar estas palabras, que fueron bellos y significativos momentos compartidos. Su fuerza y su valor fue la mía para continuar y persistir a pesar de las adversidades. Pudimos conocernos, apoyarnos y darnos mucho ánimo. Este curso fue una gran oportunidad y una linda coincidencia. Los llevo en mi corazón. Miriam Joya, muchas gracias por el espacio. María Alejandra, desde la OCE, desde la Facultad de Filosofía, Educación y Ciencias Humanas, y también por el gusto de compartir con todos mis compañeros mi buena práctica, recursos para trabajar educación emocional en el aula y generar bienestar emocional en estudiantes universitarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miriam, por compartir tu buena práctica e inspirarnos, así como el resto de los colegas. En este momento le quiero dar el pase a la profesora Consuelo Cosío, que ha sido el acompañante de esta aventura durante el segundo año consecutivo, para que pueda darnos algunos alcances como su rol de acompañante de docentes y colegas que se atreven a sistematizar sus buenas prácticas. Gracias, Alejandra. Un saludo cariñoso a todos los maestros que nos acompañan esta noche, en especial a Jocelyn, a Marcela, a Daniela, a Álvaro, a Miriam, que han compartido en este momento no solamente el producto, el resultado de este taller que hemos trabajado con Alejandra ya en dos momentos diferentes, sino fundamentalmente por compartir este proceso de poder identificar, visibilizar y reflexionar sobre su actuar pedagógico en el aula. Yo quisiera resaltar algunos elementos de este proceso vivido, porque si bien ahora somos testigos de esta experiencia compartida, pues hay todo un trabajo detrás que sostiene esta experiencia compartida, y que además han desarrollado en profundidad los colegas que hoy nos acompañan en esta experiencia, ¿no? Este taller que fue de alguna manera no solamente pensado y diseñado, sino también sentido por María Alejandra y quien les habla, pues tiene algunos pilares importantes, ¿no? Quizá uno de esos pilares importantes es esta necesidad de poder visibilizar estas buenas prácticas en los contextos universitarios. Y visibilizar las buenas prácticas significa primero poder ser capaces de identificarlas, pero también y fundamentalmente de reflexionarlas. De allí la importancia del proceso de reflexión sobre la acción y la centralidad de este componente dentro del taller que hemos trabajado con Ale, ¿no? Otro principio importante es que las buenas prácticas educativas se refuerzan mutuamente y tienden de esta manera a reproducirse, a expandirse. De allí que también en este curso hemos tenido espacios no solamente de trabajo individual, sino también de trabajo colaborativo. Han habido momentos en que nos hemos escuchado y también nos hemos interpelado, ¿no? Y hoy, por ejemplo, este espacio para compartir lo trabajado, para compartir la experiencia vivida, es un espacio también para difundir este trabajo que hemos realizado en el taller desde la perspectiva y de cada una de las experiencias, ¿no? Y otra idea importante es que estas buenas prácticas pueden y deben constituirse en nichos de investigación. Es decir, ahora estamos a punto de sacar una segunda publicación, Alex seguramente al final les va a comentar, en la que vamos a comunicar nuestra experiencia, ¿no? Nuestra buena práctica a través de un documento virtual. Pero la experiencia no queda ahí. El reto está en que estas experiencias de identificación, visualización y reflexión de la buena práctica sean los puntos de partida para comenzar a investigar, a sistematizar y a producir conocimiento situado, ¿no?
Y finalmente una idea importante que también las comento como pilares del taller que hemos trabajado con María Alejandra, pero creo que también son en el fondo lecciones aprendidas, es que la reflexión no es un acto fortuito, ¿no? La reflexión sobre la práctica no es algo que surja espontáneamente. La reflexión sobre la práctica, si bien tiene que ver con una decisión personal y profesional, tiene que estar sostenida en un contexto institucional que la avale, que la respete, que la sostenga, ¿no? Y que la valore. Y creo que la Universidad Antonio Ruiz de Montoya es un escenario propicio para potenciar estos procesos de identificación, visibilización y reflexión sobre las buenas prácticas. Hemos trabajado un modelo y quiero no dejar de mencionarlo porque se trata aquí también de un trabajo sistemático, se trata aquí también de un trabajo académico que los colegas han venido realizando a lo largo de un taller. Y este modelo que hemos construido con Ale, bueno, está basado en la propuesta de Domingo Ángeles de las 4 R's. Nosotros estamos trabajando las 3 R's que tienen que ver con este proceso de problematización de la práctica, ¿no? Luego un segundo momento donde hacemos esta reflexión autorregulada de la práctica y finalmente la tercera fase o un tercer momento que tiene que ver con la reconstrucción de la práctica. Y aquí quisiera mencionar, ¿no?, que este tercer momento queda abierto, no se cierra, ¿no? No se cierra. Creo que fue Álvaro el que explicitó al momento de responder una de las preguntas que sí, que él era consciente de determinadas situaciones que tenía que mejorarlas, pero que ya las estaba mejorando para esta intervención. Y menciono a Álvaro porque es el dato que lo tengo más fresco, pero sé que en esa misma lógica, Jocelyn, Marcela, Daniel, Álvaro, Miriam y 2 colegas más que hoy no nos han podido acompañar, pues están abiertos a este proceso de reflexión, de reconstrucción de la práctica que implica esta toma de decisiones en la acción, ¿no? Pero una toma de decisión informada, ¿no? Un espacio donde la teoría y la práctica se unen para que el maestro pueda conscientemente mejorar su intervención pedagógica. Quiero finalmente valorar estas intervenciones, valorar la decisión de nuestra universidad, valorar el empeño, la iniciativa de María Alejandra en sostener esta experiencia e invitar a los maestros que nos están escuchando a participar de esta experiencia, ya sea a través del taller, si es que volvemos a ejecutarlo, o de otros talleres, de otros escenarios que también permitan construir este ejercicio de, repito, identificar, visibilizar y reflexionar las buenas prácticas pedagógicas en el campo universitario. Gracias nuevamente y bueno, con esto estaría cerrando esta intervención, este pequeño espacio y dar la palabra a los colegas que requieren preguntar o responder, porque precisamente para eso compartimos las buenas prácticas. Gracias, Ale. Muchísimas gracias, Consuelo. Consuelo nos pudo brindar sus comentarios como acompañante luego de todo este proceso que comenzamos a trabajar en este producto desde noviembre, octubre del año pasado y finalmente ahora lo estamos presentando y es la antesala a la publicación, como ya comentó Consuelo. Durante el mes de septiembre vamos a estar difundiendo la publicación digital que recoge 7 buenas prácticas docentes desarrolladas durante el 2021, docentes de la universidad. Y la idea es invitar a todos aquellos docentes que les interese, que tienen buenas prácticas, que quieran divulgar, socializar, a apuntarse a la convocatoria del próximo año. Y ahorita abrimos el espacio entonces para que puedan compartir sus preguntas, comentarios a través del chat
y que Álvaro y Miriam puedan responderle. Voy leyendo los comentarios que han dejado. Miriam, enhorabuena por la propuesta. Murdica, la propuesta de acompañamiento a los y las estudiantes. Nilton por aquí comenta, gracias por esta experiencia formativa. Gracias a todos los que nos han acompañado y muy atentos porque vamos a estar publicando la segunda edición de Buenas Prácticas, donde se recogen las 7 experiencias de diferentes carreras de la universidad. Se la vamos a estar haciendo llegar a su correo electrónico, ya que tenemos la base de todos los inscritos, y los animamos a que puedan participar en la próxima convocatoria. Muchísimas gracias por haber participado. A cada uno de ustedes un gran abrazo por todo el trabajo realizado.